Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta presentació de la Silla de Fernando amb David Trueba, a qui agraeixo que estigui aquí, que a més demà repetirà amb Berlanga. Ja sé que és una mica estrany el cicle, el centenari Fernando Fernán Gómez Berlanga, però això és fruit d'una mena de pacte conspiratori entre filmoteques que vam fer l'any passat, i aleshores vam decidir que Fernando Fernán Gómez tenia prioritat Filmoteca Espanyola, Berlanga a València i Segundo de Chomón a Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, per no trepitjar-nos amb dates i còpies i de més, per això ho hem anat decalant uns i altres, i nosaltres vam decidir fer aquesta pareja feliz que són Berlanga i Fernando Fernán Gómez, juntos però no revueltos. Tenen dos punts de coincidència, que és un d'ells és esa pareja feliz, que en parlarem demà, i l'altre és Moros i Cristianos, i que en certa manera responen, jo diria, amb un mateix prototip d'aquest intel·lectual sociològic espanyol, basat en una tradició de la picaresca i de la novel·la popular i dels gèneres i de més, però al mateix temps amb una gran dosis d'intel·lectualitat i de cultura i sobretot de retrat d'unes determinades èpoques i personatges. I per això hem encaixat el cicle, i jo crec que David Trueba és una persona ideal per entendre aquesta simbiosi i per parlar indistintament de l'un i l'altre. De Fernando Fernán Gómez, perquè la seva pel·lícula és un gran retrat de Fernando Fernán Gómez, i de Berlanga, jo no sé si tu te'n recordes, però quan va morir Berlanga, encara al Cine Aquitània, vam fer una memorable taula rodona en la qual hi havia Amparo Soler Leal i Mónica Randall, y tú te dedicaste a pincharlas vilmente y ellas respondieron adecuadamente y dijeron unas barbaridades absolutamente descomunales y nos reímos como locos. I Amparo Soler Leal ja no està aquí, Mónica Randall no ha pogut venir, però David Trueba demà sí que estarà aquí per parlar d'esa pareja feliz, i avui de la Silla de Fernando, que és aquest retrat que va fer el 2006 amb Luis Alegre sobre el personatge. Jo no sé si ell ho dirà, però ja ho dic jo. Si us quedeu amb ganes, que us en quedareu després de veure la Silla de Fernando, pugeu qualsevol dia a la biblioteca, hi ha el DVD, i en el DVD hi ha un altre disc d'extras amb el qual hi ha mucho más Fernando i moltes més anècdotes i molt més material d'aquest personatge. Ara el David presentarà la pel·lícula, la veiem, després estarà aquí pel col·loqui i demà tornarà a ser aquí per presentar esa pareja feliz. Pues hola, buena tarde a tothom, encantado de estar aquí y nada, luego creo que hablamos un poco después de la película. Es una película que efectivamente la terminamos, se acabó en el 2006, pero que empezamos a rodarla en el año 2001, si no me equivoco, en el mes de noviembre o así. Es una película que surge de algo que siempre nos hemos enorgullecido mucho de haber pensado y haber hecho, que es, estábamos a menudo cenando con Fernán Gómez, y las cenas, sobre todo más que las comidas, que también las hubo, pero se prolongaban largas horas y a veces hasta la mañana. Y alguna vez, o casi siempre, cuando volvíamos de esas comidas o de esas largas sobremesas, tanto Luis Alegre como yo, como algún otro que hubiera coincidido con nosotros, comentábamos, joder, es que lo de Fernando es un espectáculo, ¿no? Como la conversación, la sobremesa con él, cómo habla de las cosas, como tal. Era alguien que proyectaba, digamos, una especie de conversación infinita, ¿no? Y que podía, pues eso, al final se suspendía pues porque amanecía o porque nos echaban de los sitios en los que estábamos. Recuerdo que una mañana acabamos comiendo porras con unos barrenderos en Madrid, que estaban empezando ya el turno, y nosotros, claro, siempre he pensado la imagen que das, ¿no?, al mundo obrero, y nunca mejor dicho, cuando te ven ahí con Fernán Gómez comiendo churros, que has estado toda la noche, y deben pensar esta gente, ¿no?, los artistas.
Pero siempre nos decíamos, qué pena que la gente que vaya a vivir, digamos, en los años posteriores no va a poder disfrutar de Fernando, y mucha gente que ha sido contemporánea de Fernando tampoco ha podido disfrutar de él y de la conversación. Y entonces se me ocurrió esta idea de decir, oye, ¿y si hacemos una película que consista en tratar de representar el elemento, digamos, lo que podría ser comer con Fernando o estar una hora y media de charla con él, ¿no? Y entonces Luis y tal me dijo, sí, es magnífico, tal, eso tenemos que hacerlo. Tal. Pero claro, ¿cómo se lo proponemos, no? O sea, ¿cómo le proponemos una cosa tan disparatada y tan fuera un poco de lo... Porque no se trataba de hacer un documental sobre la obra de Fernando o su carrera como director de cine, porque... o como actor, ¿no? Fernando es una persona que su propia personalidad se ha comido un poco su obra, ¿no? Es una personalidad tan potente que hay mucha gente, yo le veo aquí con Berlanga y pienso automáticamente en los dos mejores directores de cine español, ¿no? De la historia, porque tiene obras como director que si fueran de otro le situarían como uno de los grandes directores. Sin embargo, casi nadie piensa en Fernando como director, ¿no? Como escritor tiene 2 o 3 libros también fundamentales, pero nadie pensaría en Fernán Gómez, pese a haber llegado a ser académico de la lengua y tal, como escritor, ¿no? Y lo tenía como personaje, por supuesto, autor de teatro, ¿no? Basta, Las bicicletas son para el verano solo para colocarle, digamos, entre los grandes autores del siglo XX de teatro. Tampoco nadie le consideraría a la altura de un Buero Vallejo. Y ahí está, ¿no? Y el actor, de alguna manera, se ha comido todo, el personaje. Y curiosamente, el personaje ha sido conocido, yo creo, de la manera más correcta, porque al final, como bien sabéis, los últimos años de su vida, pues con las televisiones y estas cosas, pues Fernando más bien tuvo algunas apariciones geniales en lo que tiene de contestatario, ¿no? Y de mandar a la mierda a la gente, cosa que es un deporte que a él le gustaba practicar, pero que no era el único, ¿no? Era un hombre muy agradable, era un hombre muy, muy tímido, era un hombre que era un gran conversador. Entonces fuimos a proponerle el proyecto a Fernando y entonces Fernando lo primero que nos dijo es, bueno, pero vamos a ver, ¿esto a quién le puede interesar? ¿No? Y efectivamente pues le dijimos la verdad, ¿no? Que en principio pues que no lo sabíamos, que a quién le puede interesar. Pues. Y él dijo, vosotros no os dais cuenta que un actor americano, un actor italiano, francés, tiene el respeto de la sociedad y tú puedes hacer esto con Mastroianni o puedes hacer esto con Philippe Noiret o con Jean Gabin, pero con un actor español. Los actores españoles no somos nada en España, ¿no? No representamos nada, somos cómicos, o sea, es una cosa un poco ahí de divertir a la gente y tal. Y entonces, bueno, él vio que nuestro empeño resistía su crítica, resistía incluso cuando fuimos a buscar algún colaborador económico, alguna televisión, algún tal, que todos nos dijeron obviamente que no, lo cual daba la razón a Fernando, en que a nadie le interesaba. Y entonces Fernando decidió apodarlo El Experimento. Entonces, porque un día, hablando con él, le dijimos, bueno, pero da igual, Fernando, aunque no lo vea nadie, nosotros queremos hacerlo, ¿no? Y entonces Fernando dijo, o sea, que vosotros lo que queréis es hacer un experimento. Un experimento, sí, pues un experimento. Entonces, bueno, venga, pues ¿cuándo empezamos el experimento? Entonces, esto se desarrolló a lo largo de varias jornadas, muy separadas en el tiempo, como intuiréis seguramente por sus intentos de guardar el récord, ¿no? Fernando nos recibía en su casa a media mañana, como a las 11 o así, bajaba de su habitación, se afeitaba, en muchas ocasiones se degollaba parte de la cara para intentar tener el récord de pelos rebeldes, el pelo más o menos parecido, se ponía la misma camisa, o sea, era muy consciente como actor. Luego ya nos contó que cuando él le hicieron el primer contrato de producción en Cifesa, cuando él empezó a ser actor de cine profesional y le sacaron del teatro, el contrato
incluía que él debía presentarse al trabajo con 3 trajes que tenía que hacerse él por su cuenta, ¿no?, para interpretar los diferentes actores. Uno de rayas gris, un frac y un traje como de sport. Entonces, y yo le decía, pero Fernando, ¿en serio había que llevar su propia ropa a un estudio como Cifesa, que sería lo más glamuroso que ha habido nunca en el... Sí, ellos te daban una cantidad, pero aquellos trajes te hacías responsable tú, ¿no? Y era como tu personaje iba con el traje incluido. Pues él, este de la silla de Fernando lo tomó también así. Él decidió cómo se quería vestir. Yo le expliqué en qué iba a consistir el plano y que iba a ser solo un plano. Y me dijo, no quiero saber nada del experimento que vais a hacer. Y entonces hacíamos como 1 hora y media de charla más o menos al día, con una pausa para tomar un whisky o unas almendras, algo así a mitad de mañana, y seguíamos. Pero nunca tuvimos la tentación de hacer una larga charla con él, porque yo quería hacer como pequeñas charlas estímulo, ¿no? La primera hora más o menos consistía en Fernando renegando de todo lo que le preguntábamos. Es decir, la primera media hora era, Fernando, el otro día hablamos un poco de la noche, pero se nos quedaron cosas pendientes, ¿no, Fernando? Porque tú has sido un hombre muy noctámbulo. Yo, como todos. Pero bueno, Fernando, ¿te gustaba salir? Como a todo el mundo. Pero, a ver, Fernando, tú en la noche has hecho amigos. ¿Y quién no? Y de pronto, o sea, era un juego siempre, ¿no? Era como un partido de tenis que las primeras bolas no te las devuelven. Y de pronto, él entraba en la esfera esa que tenía él, ¿no? Y entonces decía, vosotros lo que queréis es que yo os cuente cuando no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, tal. Y entonces ya, no, bueno, pero también podemos hablar de tal. Y entonces un poco ese fue el desarrollo de las charlas, no sé si fueron 20, me parece, 21 sesiones, con lo cual teníamos muchas horas de grabación, pero pese a que teníamos, digamos, un guión de trabajo, porque no queríamos que hablara de su biografía ni de su profesión, sino que fuera como es una conversación, es decir, que se mantuviera. Cuando tú vas a comer o a cenar con alguien, no le preguntas si es un amigo, no le preguntas por su trabajo, no le preguntas por tal, sino que lo que habláis es de la vida, ¿no? Pues oye, que ahora estoy saliendo con una chica, o ahora he tenido un problema, o se ha muerto mi madre, ¿sabes? No sé, y entonces eso te lleva a una conversación sobre elementos muy generales. Y nosotros queríamos que Fernando se mostrara en esos elementos. Y el resultado es lo que vais a ver ahora. Es una película que evidentemente es un experimento, ¿no? Pero no una película experimental. Yo la he puesto en muchos sitios del mundo y siempre he tenido la sensación de que es una película que la gente se lo pasa muy bien, que se divierten, que mucha gente vuelve a verla y que encuentran algo en la conversación de Fernando que era lo que encontrábamos los que íbamos a verle, que era el disfrute de una persona que nunca tiene una idea tópica, una idea adquirida, una versión ramplona de cualquier discusión, sino que siempre la puede enfocar desde cualquier lado y que luego tiene una visión de la vida que coincide mucho con una inteligencia escéptica, irónica, pero al mismo tiempo con una enorme ternura disfrazada de dureza. Así que este es el resultado de ese placer, porque realmente, vamos a decir la verdad, nosotros la única razón por la que queríamos hacer la película era por seguirle viendo, ¿no? Y ya en un momento en el que él apenas salía de casa porque tenía problemas para andar y tal, bueno, pues era una manera de festejar con él, ¿no? Nunca pensamos que haríamos una obra maestra del cine, claro, eso ya es algo que se nos escapaba, pero sí que es verdad que lo que fue bonito, sobre todo, de usar como excusa el grabarle, pues era seguirle tratando en un momento en el que ya pues él empezaba a no poder trabajar en el cine profesional o hacer películas muy concretas. Y tardamos mucho tiempo en montarla, la película, porque era muy difícil seleccionar, ¿no? Y yo tenía muy claro que había que
O sea, que hacer una película que tuviera ese elemento de conversación con su gradación, pero que nunca cayera en la posibilidad o la compasión o de decir, bueno, esto es interesante porque relata un poco algo de su vida o se justifica, no, sino que fuera todo completamente gratuito, ¿no? Y que surgiera como una conversación. Entonces eso requería ir dejando fuera muchas cosas de que, como ha dicho Esteba, algunas rescatamos en un segundo DVD que estaba en la edición en DVD, pero que tenían, digamos, menos envergadura para lo que era la conversación primera que queríamos dejar y que además tuviera esa duración de 80-85 minutos y que fuera la película completa. Entonces, bueno, un poco la idea, yo creo que es la propuesta que estamos hoy aquí para festejar, en este caso, su centenario, pues es si de alguna manera los que estáis aquí, la película os sirve para tener la sensación de haber charlado con él, para mí está cumplida la finalidad con la que lo emprendimos. Así que, si queréis, luego nos vemos y comentamos algún detalle particular o algún otro elemento, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por venir y hasta dentro de un rato. Muy bien. Pues retomando tus palabras, gracias por dejarnos compartir esta posibilidad de tener a Fernando Fernán Gómez tan cerca, de escuchar sus muy sabias palabras, de que en lugar de mandarnos a la mierda, pues sea tan absolutamente locuaz y brillante en sus intervenciones. I, com decía antes, si sap a poc, en els extras del DVD encara hi ha més. También recuperamos hace unos días la entrevista que le hizo Soler Serrano en A Fondo, tanto la de Fernando Fernán Gómez como la de Berlanga, en la cual pues también es otra oportunidad más de estar cerca de este personaje. Sí, y hay también un programa muy interesante de Diego Galán que se llama Queridos Cómicos, que le entrevistó, y hay un libro de Enrique Brasó también, y de Juan Tebar. Hay cosas, por suerte, de Fernando que complementan. Y las memorias. Sí, Tiempo Amarillo. Tiempo Amarillo es fantástico. Molt bé. No sé si quieres aportar alguna cosa más o abrimos directamente. No sé, lo que vosotros queráis. No sé si queréis preguntar algo. Me acuerdo ahora al oír la canción de Caminito, que eso también fue una aventura interesante, porque a Fernando, como sabéis, había nacido en Lima, pero inmediatamente después de nacer le inscribieron en Buenos Aires, porque la madre estaba de gira y había tenido un hijo, digamos, con el hijo de María Guerrero, y era un hijo ilegítimo, y por lo tanto, digamos, no tenía padre. Entonces la madre, para seguir la gira y continuar la gira teatral, hizo venir de Madrid a la abuela de Fernando, que fue siempre como el gran amor de su vida, ¿no? Y la gran persona, digamos, que le había criado esos primeros años. Y entonces se quedaron en Buenos Aires, no sé si fueron 6 meses, me parece, o sea, entre el nacimiento y los primeros 6 meses. Y entonces la abuela parece ser que en un momento dado quiso quedarse a vivir en Argentina, fascinada por el Buenos Aires del año 21, 22, y que la madre, claro, volvió de la gira a España, a Madrid, y la reclamó, y un poco obligada volvieron en un barco a España. Y en el barco Fernando se puso enfermo y le salvó un médico alemán que estaba también de pasajero siendo muy pequeño. Y entonces Fernando decía que a él le había quedado de su estancia en Buenos Aires de niño un amor muy grande por el tango. Y era una cosa que sostenía. A mí me gusta el tango porque yo de pequeño debí oír tangos y me gustan mucho. Y mi tango favorito es Caminito. Siempre Caminito y tal. A él la visión, digamos, del camino, el camino de la vida, el viaje, el tal. Y entonces para la banda sonora y tal, pues conseguir reunir a 2 personas que no se conocían tampoco entre ellos, pero que eran muy, muy particularmente interesantes, y luego que tenían alguna afinidad con Fernando en el sentido de edad, de carácter, de forma de ser, que eran Bebo Valdés y Enrique Morente, ¿no? Y entonces los junté en un estudio de
de grabación, con tan mala suerte que la noche anterior a grabar, Enrique, que era un tipo genial, otro que también hubiera merecido un gran documental, Enrique se emborrachó por la noche en Madrid y no apareció, y a las 7 de la tarde le llamábamos desde el estudio y no venía. Y Bebo, que era todo lo contrario, era un hombre disciplinado y siempre elegante y puntual y una persona generosísima y tal, estaba allí esperando y decía, pero este hombre no viene y tal. Y digo, no, y no nos contestaba ni al teléfono ni nada. Y al día siguiente me llamó por la mañana Enrique, David, perdona los excesos de la capital y no sé qué. Y me sabe mal haber quedado mal con Bebo Valdés y no sé qué. Y entonces yo dije, a ver, digo, no sé si Bebo tiene algo que hacer esta tarde, digo, pero si esta tarde te presentas, lo volvemos a convocar y tal. Y entonces se presentó. Se presentó y él venía con una propuesta de hacer otro tango que le parecía muy adecuado para Fernando, que era La Última Kurda. Y entonces yo le dije, no, pero Enrique, es que Fernando, es que Caminito es su tango favorito. Y es un tango para él muy significativo. Y entonces siempre recordaré que Enrique cogió el texto de La Última Kurda, que lo había traído él impreso, lo rompió y dijo, lo que tú digas. Y entonces se puso a tocar Bebo e hicieron esta versión tan bonita, que cuando murió Fernando, un poco después y tal, Emma Cohen nos pidió si podía sonar en el Teatro Español como homenaje, y entonces el propio Enrique vino desde Granada y la cantó a capela ahí en el Teatro Español, que fue muy, muy bonito el conjunto, digamos, de personalidades ahí metidas, ¿no? Y Fernando, cuando vio la película, porque nosotros llegamos a enseñársela antes de que muriera, fuimos a su casa, cuando ya la tuvimos acabada, y fue también uno de esos días preciosos, ¿no? Porque íbamos acojonados. Fernando es una persona muy, muy poco sentimental, no era una persona que iba a decir una frase por quedar bien, entonces, claro, vas aterrado, ¿no? De qué va a decir y qué le va a parecer, y el experimento y tal. Entonces se sentó allí a verlo con Emma, se sentaron los dos, y cuando acabó tenía lágrimas en los ojos, según él, por la canción, ¿no? Dijo, es que esta canción, y qué versión, y qué maravilla, y esto lo ha hecho Enrique, y Bebo voluntariamente, y yo, sí. Y dijo la cosa, yo creo, más que a nosotros más nos caló, digamos, de la apreciación, ¿no? Dijo, no me gusta la película porque yo esté bien, ¿no? Porque yo he hecho muchas películas y me repugno en muchísimas de ellas, eso lo decía siempre, me parece horribles, he hecho películas horribles como director y como actor, pero he hecho 10 o 12 trabajos que considero muy buenos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con eso, dijo. Lo que me gusta es sentir que los que no me conozcan me van a ver así y yo me reconozco en ello. Pero aún más que eso, lo que me gusta es descubrir cómo vosotros me veis. Y entonces, claro, dijo eso y nosotros nos quedamos callados, sin nada que decir. Ahí bajamos la cabeza, porque era una cosa muy rara en Fernando, que dijera algo elogioso, ¿no? O sea, es decir, él hablaba de las cosas, pero no elogiaba, no era apreciativo ni despreciativo tampoco. Y bueno, ¿lo habéis pasado bien? O sea, os ha dado una ligera idea de lo que era pasar un rato con él, ¿no? ¿Alguna tenéis alguna? Antes te comentaba que yo apenas lo conocí, pero mi único encuentro con él pues fue también de esa gran generosidad, ¿no? Es decir, ante esta imagen poderosa, imprevisible, un poco cascarrabias que podía tener públicamente, a mí me presentó un libro que escribí con Mirito Torreiro sobre los guionistas para el Festival de Barcelona, y lo presentaban Fernando Fernán Gómez y el presidente del Sindicato de Guionistas Americanos. Y claro, nosotros éramos bastante jóvenes o muy jóvenes, y que te lo presentaran estas dos patums era muy impresionante. Yo estaba muy, muy nervioso y no me salían casi las palabras, y Fernando Fernán Gómez lo tenía al lado. Me dijo, tranquilo muchacho, que el libro está muy bien y no te preocupes y no sé qué y demás. O sea,
que alguien, un jovenzuelo, pues lo tranquilice públicamente de esta manera y que te dé su apoyo y tal, me pareció de una generosidad extraordinaria, ¿no? No, era muy... O sea, él no tenía problemas digamos, ni siquiera con esa percepción que se tenía de él al final, ¿no? De un hombre de mal humor y tal. Recuerdo que una de las últimas veces que salimos por Madrid se nos hizo de noche y estábamos cruzando una plaza y le llevábamos del brazo porque caminaba con problemas, y entonces unos chicos desde lejos, unos niños casi que estaban por allí, le reconocieron y empezaron a gritar: ¡a la mierda! ¡A la mierda! Y entonces Fernando se rió y dijo: esto ha gustado, ¿eh? O sea que tenía mucho humor. Y me contó que una vez estaba firmando en la Feria del Libro y que vio pasar una pareja por delante de él y tal, así de mediana edad, y que él les miró, claro, en la Feria del Libro estás ahí, es en la caseta y tal, y que les oyó que le decía el marido a la mujer: mira, mira, ese que tiene tan mala leche que sale por la tele, ¿no? Que al final es ese mundo reduccionista de él. Pero en realidad él tenía un carácter fuerte, porque no se puede negar, pero solo lo sacaba cuando no había más remedio. O sea, no era que tuviera una tendencia, digamos, a los ataques de ira y tal, no. Yo no. Le he visto, sí, muchas veces en discusiones que la discusión cobraba un volumen y él, claro, era el actor, Fernán Gómez, ¿no? Entonces, la sensación que tenías era o sea, que iba a pasar algo, pero en realidad se lo estaba pasando pipa y era simplemente una discusión por cualquier asunto, ¿no? Hay una cosa curiosa, antes haciendo esta comparación, este paralelismo de dos personas de la misma edad, Berlanga y Fernán Gómez, que los dos eran, por decirlo de algún modo, republicanos conversos, es decir, eran gente que venía de una ideología básicamente de derechas, quizá republicana, pero de derechas, y que es la deriva salvaje del franquismo la que los hace entrar, digamos, en una oposición frontal con el franquismo, ¿no? Y eso es interesante, sí. Yo creo que Berlanga venía de una tradición más republicana por la parte del padre. Fernando tenía una dicotomía en su casa. Fernando se crió con dos mujeres, con su abuela, con tres realmente, su abuela, su madre y las chicas que oscilaron, digamos, cuidándole. La abuela de Fernando era de izquierdas, hasta el punto de que se había separado legalmente, civilmente, cosa rarísima en una mujer de esa generación. Se había separado porque consideraba que su marido era un coñazo, después de haberle conseguido el trabajo, un puesto de gerente de una imprenta, no sé. Aquel hombre debía ser un atrabiliario y ella no quería recibir órdenes, tal, y había tenido tal, y entonces se independizó. Y entonces Fernando era como la niña de sus ojos, ¿no? En cambio, la madre, y era una mujer progresista, republicana, que llevó a Fernando el día que se declaró la República, le llevó con una bandera republicana a la Puerta del Sol a cantar y a celebrarlo y tal. Mientras que la madre de Fernando, que era la actriz, Carola, era monárquica y era una persona de derechas que Fernando también en un momento así muy bonito donde le dio una medalla al rey Juan Carlos en el año 80, me parece que le dio la medalla del mérito al trabajo, de las bellas artes, una cosa de estas. Fernando siempre dijo que lo que más le dolía es que su madre estuviera muerta para no ver ese momento, que su madre se habría quedado patidifusa de ver que el rey le daba la mano a su hijo, ¿no? A Fernando no le hacía ni especial ilusión ni nada, pero... En cambio, yo creo que Berlanga sí tuvo unas oscilaciones más ideológicas enormes, porque nunca dejó de ser un hombre rico, ¿no? En un panorama social muy convulso. Obviamente era un hombre libre, era una persona que le molestaba mucho que le dijeran lo que tenía que hacer, entonces eso le molestó mucho en el franquismo, pero cuando llegó la democracia, de alguna manera volvió a experimentar la misma sensación de que también le venían a decir lo que tenía que hacer, y entonces se hizo un hombre bastante reaccionario en muchas cosas, ¿no? Y anarquista de derechas. Anarquista de derechas, sí, tenía ese punto de pijo, como decían sus amigos, porque hablaba incluso un poco, ¿no? En cambio Fernando era más
Fernando no presumía nunca de ser de la política, pero en cambio era activo, o sea, tenía cierta acción, ¿no? Y la tuvo hasta el final. Eran diferentes, entre ellos se querían mucho, se respetaven mucho, però... És un plaer sentir el David, però si algú vol intervenir o preguntar alguna cosa específica, doncs és el moment. Hola, David, gran fan. De hecho, me lo compré ayer sabiendo que venías y listo de mí, imbécil. No me he traído un boli para que vos lo dediques, pero... Eso se arregla, hombre. Gracias. Me ha gustado mucho como en el documental... Ya he firmado uno esta noche. Muy bien, llevo 30 páginas que he podido leer viniendo. Sigue. Me ha gustado mucho como en el documental efectivamente no lo tratas como algo biográfico ni algo muy personal, está él divagando, ¿no? Siendo él, entiendo yo, que es muy bonito verlo. No obstante, estando en una filmoteca, y hago un poco la pregunta pedante, que es, siendo él un poco coetáneo, estos directores previos a la cinefilia, ¿no? Como Ford, Wyler, todos estos, ¿no? Que no... Sí. ¿Cómo veía el cine? ¿Qué era? ¿Era algo menor y él era más un señor de teatro? ¿De qué manera él...? Pues supongo que hablasteis de esto en algún momento. No para esta película, pero... ¿no? ¿De qué manera él...? Él había trabajado muchísimo en teatro, pero él despreciaba un poco la tarea, digamos, del teatro. Vamos a ver, despreciaba. Es que hay que entender la cabeza de Fernando. Fernando sostenía que él se había retirado del teatro porque le molestaba el público, la presencia del público. Cuando ahondabas un poco más, en realidad lo que él decía era que del teatro lo que le gustaba eran los ensayos y que él no estrenaría nunca. Es decir, que a él lo que le interesaba era el trabajo creativo del actor hasta que la obra estaba en perfecto estado, y entonces la idea de representarla durante 200 noches a 2 funciones al día, aquello no le producía ninguna ilusión. Lo hacía simplemente para mantenerse, y la ilusión estaba antes. Entonces ya ahí lo entendías más, ¿no? En cambio, el cine había sido una cosa donde efectivamente le pagaban más, podía ganar más dinero, hacerse más famoso, tener la vida que él deseaba llevar, de ser una persona conocida y relevante, por lo tanto, estar por encima de las exigencias sociales, ¿no? Tener esa libertad que te daba ser alguien, ¿no? Pero, claro, curiosamente el cine que le tocó, digamos, era un cine siempre precario y en muchas ocasiones ideológicamente contrario también a artísticamente también. Entonces fue avanzando. Y entonces la gran ilusión que recuperó fue la idea de dirigir, ¿no? Es decir, poder dirigir sus propias películas. ¿Qué ocurrió? Que un poco a la manera también de Berlanga, lo que pasa es que Berlanga ha tenido una carrera más brillante, a lo mejor como director en la llegada de la democracia a partir de La escopeta nacional, éxitos y tal, pero Fernando, en cambio, le quitaron la ilusión muy rápido. Su primera película no se estrenó, la segunda, en todas él ponía su salario, su tal, nunca jamás ganó un euro, una peseta. Tuvo dificultades con algunas que son obras maestras del cine español para conseguir estrenarlas, o sea, es decir, que películas como El mundo sigue o El extraño viaje no tuvieron prácticamente estreno, en el caso del extraño viaje se estrenó años después. El mundo sigue fue totalmente apartada y como una película dejada de lado. Él había tenido éxito con La vida por delante, y sin embargo aquel éxito no le sirvió como de nada. Entonces también como director había ido perdiendo las ilusiones a lo largo del tiempo, lo cual no quitaba que de vez en cuando recibiera algún encargo que le motivara, ¿no? Como fue, pues por ejemplo, el caso de hacer El viaje a ninguna parte, o sea, trasladar un serial radiofónico y una novela al cine, y que fue su último gran éxito, ¿no? Como director, y que es una película que sigue siendo importante, o luego Mambrú se fue a la guerra, pero entre medias hay un montón de películas pues que él mismo no sabía muy bien cómo resolver. Pero sí, yo creo que era una persona como muy consciente del mundo que le había tocado, pero que sabía lo bueno del teatro y lo bueno del cine, ¿no? Lo que pasa es que él no veía la posibilidad de eso, hacerlo continuamente. Entonces trataba de encontrar ese placer
en las aventuras y en las ocasiones en que fuera factible, pero en España no es fácil, ¿eh? Es que antes lo hablábamos con respecto a Berlanga. Berlanga rueda las que son las dos obras cumbres del cine español seguidas, que son Plácido y El Verdugo, y a partir de ahí prácticamente hay 15, 16 años donde no puede rodar. O sea, es decir, a cualquiera que se le diga, ¿no? Es surreal. Bueno, pero aquí también intervenía el tema de la censura. Sí, claro. Y entonces yo creo que en el caso de Berlanga fue clarísimo. Es decir, El Verdugo fue... Es decir, el franquismo podía tolerar disidencias, pero lo que no podía tolerar es infidelidades y sobre todo que le tomasen el pelo de cara al exterior. Claro. Entonces el escándalo de El Verdugo en Venecia fue de tal magnitud que fue el que provocó la célebre frase de Franco diciendo Berlanga no es un comunista, es algo peor, es un mal español. Es esto, es decir, uno que podría ser de los nuestros resulta que también nos sale rana, ¿no? Y en el caso de Fernando Fernán Gómez, es decir, se podía ver a Fernando Fernán Gómez como un actor ligero de comedias intrascendentes, y de repente te salía con retratos tremebundos como El extraño viaje, y entonces esto descolocaba ese estereotipo. Y eso en el franquismo se pagaba caro, yo creo. Es decir, una cosa era no ser servil, la otra cosa era pisar callos. Y yo creo que tanto Berlanga como Fernando Fernán Gómez, cuando tenían libertad absoluta, pisaron callos importantes, y por eso son grandes películas. Eran muy molestos, sí, eran molestos. Eso está claro, pero quiero decir que cuando uno hace la perspectiva, digamos, de los títulos y de los éxitos y tal, o las películas, claro, luego vas viendo la dificultad para tener una continuidad, la dificultad para tener una especie de obra, ¿no? Como si dijéramos una obra cerrada, que tuviera una cierta coherencia. Eso es imposible. Entonces Fernando en eso era demoledor, su visión. Fernando era un tío que cuando yo ya le conozco ya siendo un actor veterano, era considerado veneno para la taquilla. Es decir, tú no podías llamar a Fernando Fernán Gómez porque la película iba mal. Entonces cuando mi hermano Fernando decide hacer Belle Époque con él de protagonista, todo el mundo le dice, ¿estás loco? Fernán Gómez no lleva a nadie al cine. O sea, es todo lo contrario, la gente huye, porque se habían estrenado películas de él en los años anteriores que habían sido espectaculares fracasos. O sea, tipo una película como Feroz, por ejemplo, de Manolo Gutiérrez Aragón, había sido una película que se había estrenado un viernes a las 4 de la tarde, a las 7 ya los cines ponían otra, porque no entraba nadie. O sea, era una... Entonces Fernando, veneno para la taquilla, era muy sorprendente eso. Y él, claro, de eso un poco se reía, pero tenía su teoría por la cual él tenía que hacer todas las películas que le propusieran sin importarle ni la calidad, ni tal. Tiene esa gran anécdota con su representante, que había sido un actor que se llamaba Gavilán, y fue durante años y años el representante de Fernando. Este representante se presenta un día en casa de Fernando y le dice, Fernando, ¿has leído el guión este que te dije que te tenías que leer? Y dijo Fernando, sí, lo he leído, espantoso. Y dijo Gavilán, ¿ves? Lo que yo te dije, es que la película es espantosa, no podemos hacer esa película. Y dijo Fernando, no, pues entonces hay que hacer la otra. Y entonces Gavilán le dijo, ¿qué otra? Y dijo Fernando, que no hay otra. Y dijo Gavilán, no hay otra. Dice, entonces habrá que hacer esta. Esa era su gran discurso cinematográfico. Sí, se contaban siempre muchas anécdotas de él, ¿no? La famosa de que él dice que a Berlanga le gustaba mucho, que eso es muy bonito, a Berlanga le gusta mucho que yo cuente la anécdota del espíritu de la colmena, que consistía en que Elías Querejeta le había pasado a Fernán Gómez el guión del espíritu de la colmena, Fernán Gómez lo había leído, había llamado a Querejeta y le había dicho, ¿es imprescindible entender la película para hacerla? Y entonces Elías le había dicho, pues ya le preguntaré al director. Entonces le preguntó al director y el director dijo, no es imprescindible. Dijo, no, que no es imprescindible. Bueno, pues en ese caso la hago. Esto era muy así, era muy
Bueno, jo recordo que aquests dies podeu veure per aquí Feroz, El espíritu de la colmena, Belle Époque, El extraño viaje, Vida en sombras, que es una película que no hemos hablado, pero que forma parte del patrimonio de esta casa. Ana y los lobos, que es otra película muy interesante. El anacoreta, que es otro veneno para la taquilla, otro fracaso, pero igualmente interesante. El viaje a ninguna parte, El mundo sigue, y per tant es una selección de lo mejorcito. Vida en sombras, además, es una película muy significativa porque la hace aquí, con un director catalán que era como casi un cinéfilo aficionado, ¿no? Era un amateur. Y Fernando cuenta que era tal la escasez de recursos que tenían que durante semanas, porque además en esa película trabajaba su entonces esposa María Dolores Pradera, trabajaban juntos. Y entonces pasaban días en el hotel sin que pudieran rodar, sin que les llamaran a rodar, pero no tenían dinero. Entonces cuando el otro reunía algo de dinero, tal. Y entonces un día, cuando bajó Fernando a la calle, se dio cuenta por el gesto y lo que le dijo la dueña del hostal que no le habían pagado al hostal. Y entonces Fernando, claro, ya se puso de mal humor y tal, dijo, es que esta película, o sea, me voy a quedar yo aquí mal, nos van a echar del hotel. Y el otro le dijo, bueno, vamos a intentar arreglarlo, tal. Con tan mala suerte que en esos días además se pone enferma María Dolores, coge una gripe. Y entonces Fernando, amurallados en la habitación para que no les echaran, le escribe una nota al director, que era director-productor, y le dice, oye, la situación es desesperada, no podemos salir de aquí porque no sabemos si nos van a volver a dejar entrar, y además María Dolores está enferma. Le manda la nota por un chico de botones y tal al director, y a la vuelta del correo contaba Fernando que la nota era de Llorenç Llobet Gracia, que decía, espero que María Dolores se mejore. Eso consideraba a Fernando como esa película, que ahora es una película de culto. ¡Qué hambre pasamos! Sí, debió ser tremendo aquello. ¿Alguna otra cuestión? Sí, aquí. Hola, buenas. Buenas. Fernando me recuerda también a un guionista que aportó mucho al cine español, que se llama Azcona, y que más o menos tenía la misma personalidad que Fernando, que era como muy antipático en el sentido de reconocimientos, y bueno, antipático, y que no se le ha valorado como debería haberse valorado en vida, en ese sentido. Y no sé si ellos en un pasado se conocieron o no, esta curiosidad de saber si... Sí, claro, se conocieron, ¿sí? Y se querían muchísimo. Trabajaron juntos, sí, en una película que se llama Mi hija Hildegard, que fue también un desastre, pero tenían muchísima, muy buena... se hablaban, no se veían, pero hablaban muy bien el uno del otro, y Rafael siempre se refería a Fernando como el pelirrojo. Esto el pelirrojo lo hará muy bien, esto tal, sí. Escribió muchos papeles para él, Azcona, muchos, y no todos los pudo hacer, pero sí, se tenían mucho. No eran muy, aunque te lo parezca, no eran muy parecidos de carácter, no. Rafael Azcona era esquivo con la relevancia personal suya. No quería dar entrevistas porque consideraba que un guionista no tiene nada que decir de una película que no pueda decir el director y que es el autor, ¿no? Y por lo tanto el guionista debe permanecer en un segundo plano. Eso por un lado. Luego también era un hombre tímido, en eso sí se parecían, los dos eran tímidos. Pero claro, Fernando era un personaje público y Azcona era un personaje totalmente discreto, pero Azcona era de una amabilidad. Azcona no le ha gritado seguramente en alguna borrachera o en algún momento. Azcona fue una vez a increpar a un crítico en una sala de fiestas por la noche, de estas que hablaba Fernando, porque le ponía mal siempre, ¿no? Esto que nos pasa, que siempre hay 2 o 3 críticos que empiezas tu carrera y te ponen mal, vas avanzando en tu carrera, te siguen poniendo mal, años después te siguen poniendo mal, y Azcona hubo un momento que le retocó los cojones a aquel señor, ¿no? Entonces se acercó a él en un garito por la noche, le tocó así, era un hombre de Falange, parece ser, entonces le tocó así, Azcona ya despechado, ¿no? Para que veas el grado, digamos, de Azcona, y le tocó así, y le dijo, y el otro se giró y le dijo, ¡identifíquese!
Y entonces Rafael dijo, soy Rafael Azcona, ¡bumba! Y le pegó un puñetazo. Y entonces Rafael dijo, así que no me puede ni vengar del crítico, me pegó antes de que yo le dijera nada. Y ese era Rafael, o sea, Rafael no era... Fernando habría hecho algún acto más llamativo, pero sí se querían mucho, eran... Y tienes tu razón, los dos eran... Yo creo, estoy, digamos, en desacuerdo contigo en que no han tenido el reconocimiento que merecían. Yo creo que ninguno de los dos tenía el reconocimiento que merecía, pero lo acabaron teniendo. O sea, yo creo que Rafael, y eso sí te lo puedo decir, se murió satisfecho y seguro de que había obtenido, digamos, el cariño de la gente, el respeto como el gran guionista del cine español, y Fernando se murió con el sentimiento de que la gente consideraba que era una persona valiosa y tal. O sea, yo creo que los dos en eso tuvimos suerte, y yo creo que me considero una parte de los que nos empeñamos en que los dos fueran reivindicados, ¿no? O sea, nos dio tiempo a que se les valorara y se les reivindicara, y creo que los dos murieron en ese sentido bastante. Azcona siempre bromeaba con eso y decía, no, pero si a mí todos estos homenajes y premios que me dan y tal, esto solo tiene un mérito, que es que no me he muerto. Cuando tú haces el mismo oficio hasta los 80 años y no te has muerto, te dan premios, eso te lo aseguro. Es la resistencia, hay que... Ya no les importas nada, pero dicen, pero todavía vive, vamos a darle un premio. Y algo de razón tenía. Yo a Azcona tuve la suerte de tratarlo mucho más, y realmente era un personaje entrañable. Yo creo que el periodo digamos, de hermetismo le duró un tiempo. Después, en los últimos años, volvió a aparecer públicamente. No, pero apareció porque se reeditaron las novelas. Y entonces él decía con buen criterio, decía, es que las novelas sí son mías y puedo yo estar obligado a hacer una entrevista de ellas, pero de los guiones no. Y entonces eso cambió un poco su Sí, pero bueno, sabía, yo recuerdo una larguísima entrevista que le hicimos con Mirito para la revista Nosferatu, que estuvimos todo un día charlando con él, y periódicamente nos iba interrumpiendo y decía, pero ¿a qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a comer? Era lo único que le interesaba. Y tenía una anécdota maravillosa, seguro que tú tienes 50.000, pero él había venido mucho a Barcelona en los años 60, había tenido muchísimo contacto con la gente de la Escuela de Barcelona, la Costa Brava y demás, y él contaba que normalmente iba a un peluquero de Lloret. Decía, iba que el peluquero, dice, porque era muy amable, dice, entrabas en la peluquería y te preguntaba, ¿con conversación o sin conversación? Y si le decías con conversación, te decía, ¿a favor o en contra? Sí. No, aquí era muy amigo del tío Alberto, el famoso... Sí. Tío Alberto. Alberto y de Puigpalau. Joan Estelrich, todo aquello era... Y ahí había conocido a Serrat, a Marcé, a todo un grupo de gente, y había trabajado, claro, aquí. Sí. No solo eso, sino que he de decir que el primer libro que me regaló a mí Azcona, cuando yo tenía 17 y 18 años y empecé a ir a comer con él, me regaló un libro de Leopoldo Pomés que se llamaba El arte del pan tumacat. Un libro en catalán. Y me dijo, esto es lo más importante que ha dado Cataluña al mundo. El pan con tomate y tal. Y la otra cosa que tenía muy catalana también era que cuando se emborrachaba, porque Azcona y yo nos emborrachábamos muchas tardes, que quedábamos a comer con gente importante y entonces se iban los importantes y nos quedábamos él y yo, porque él nunca trabajaba por la tarde. Siempre se levantaba muy pronto y nunca cenaba. No cenaba fuera de casa. Entonces, lo máximo que podías llegar era a quedar a la 1 y dejarle en casa a las 10:30. Eso era lo máximo. Pero claro, imaginaros el grado de perjuicio con el que le dejaba yo en la puerta de su portal. Y entonces ahí, cuando se emborrachaba, iba por la calle y empezaba, Rosa de abril, morena de la serra. Y se ponía a cantar eso O sea, le entraba un aire de catalanidad que yo creo que lo relacionaba con las tardes de Bebercio aquí en Cataluña. Pero sí, los dos era lo que iba a decir antes, los dos son fruto de una generación que se criaron en Madrid, en la juventud, o digamos en ya una juventud madura, en los cafés, porque no había casas,
o en las casas no se podía estar, o en las pensiones, entonces se hacía la vida en el café. Y la vida en el café de Madrid, en contra de lo que la gente, y de aquí, ¿no?, en contra de lo que la gente cree, no era tanto por razones ni intelectuales ni tal, sino que era porque hacía frío, ¿no? Es decir, en las pensiones hacía frío, en las casas hacía frío. Entonces iban a los cafés y en los cafés había una cultura oral que consistía en hablar. Es decir, tú en un café, si no eres, o sea, si eras Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, sí, te dejaban hablar y te escuchaban, pero lo normal era que se escuchaba al que tenía algo que decir, o al que era divertido, al que sabía contar algo. Entonces esto desarrolló unas personalidades que seguro que alguno habéis visto en abuelos o en algún familiar y tal mayor, que era una capacidad de hablar en público y de hablar con gente asombrosa y de contar anécdotas y de tal, y esto lo tenían. No, y otra razón que era de supervivencia estricta. Rafael venía de Logroño, sí, y él contaba que cuando había llegado a Madrid los cafés eran el único lugar donde podías estar calentito, claro, durante todo el día con un vaso de agua que no te costaba ni una peseta. Claro. Y que además había el rincón de los poetas donde a cambio de recitar un poema te daban un café con leche o un bollo. Bueno, en el caso de Azcona le alquilaban la máquina de escribir. Exacto. En el café. Bueno, y él venía de un Logroño donde contaba que la calefacción de los cines era porque por las mañanas metían los rebaños de oveja dentro del cine. Sí. Y que de esta manera se calentaban. Es decir, que la España de la posguerra era esto. Y Fernando Gómez no sé si lo pasó tan mal, pero Azcona no, pero Fernando cuando justo, empezó a ganar, digamos, a ganarse la vida ya como actor de teatro, que fue muy rápido, inmediatamente fue al Café Gijón y se asoció a la tertulia que se llamaba de los poetas, no a la de los cómicos, que era otra que había en el Gijón. Él se metió en la de los poetas porque quería aprender y tal, y los dos son muy, muy fruto de, aunque no eran del mismo café, porque Azcona empezó en el Varela y acabó en el Comercial, digamos, no acabó, digamos, en esa época de los cafés eran sus tal, y en cambio Fernando era del Gijón, pero de la tertulia de Gerardo Diego, García Nieto, todos estos, Cela, y era la de los poetas, y los cómicos estaban ahí y tal, los veía. Pero sí, yo creo que tenían algo en la forma de ser de la narración oral. Podríamos estar horas, pero yo creo que en algún momento... ¿Qué? Que podríamos estar horas de tertulia, sí, como si estuviéramos... Había entendido que podría venir Rouras. No, por favor. No sé si tiene mucho que aportar Rouras aquí, pero siempre es bienvenido, ¿eh? Pero, bueno, mañana volverás, un día volveré mañana. Ah, sí, mañana, venga. Y mañana hablaremos más de Berlanga y también de Fernando Gómez con esa pareja feliz. I res, jo crec que aquesta tertúlia ha servit per conèixer millor, i amb la pel·lícula sobretot per conèixer millor qui era Fernando Gómez, i jo crec que si algú encara venia amb el prejudici del Váyase a la mierda, doncs se'n va amb una altra imatge molt més rica, molt més divertida, molt més entranyable i sobretot molt més culta. I ja deia abans, doncs, aquest mes teniu per aquí les seves pel·lícules per disfrutar-les i per veure això, que era un gran actor i un grandíssim director. Y David, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Y mañana más. Gracias, buena nit. Buena nit.